La historia oficial nos vendió que la mayor tragedia marítima del siglo XX fue un simple accidente. Nos dijeron que el barco insumergible chocó contra un iceberg por culpa de la arrogancia humana, la velocidad y una noche de mala visibilidad en el Atlántico Norte. Pero la historia oficial siempre escribe los finales para ocultar los verdaderos motivos. Yo opino que el Titanic no se hundió por culpa del hielo. El Titanic fue enviado al fondo del océano para financiar el mayor mecanismo de esclavitud económica de la era moderna. Hoy vamos a explorar esa historia, no para pedirte que aceptes una conclusión, sino para observar nombres, fechas, relaciones de poder y acontecimientos que continúan generando debate más de un siglo después. Abril de 1912. El gigante de la White Star Line choca y se hunde. Más de 1500 almas se pierden en las aguas heladas. Pero mientras el mundo lloraba la tragedia, en los periódicos, un selecto grupo de banqueros internacionales celebraba en la sombra. J.P. Morgan, el magnate dueño de la corporación propietaria del Titanic, canceló su pasaje a último momento, alegando una supuesta enfermedad. Mientras retiraba del barco obras de arte de un valor incalculable, horas antes de zarpar. Él sobrevivió, pero sus tres principales competidores financieros, los hombres más ricos del planeta que se oponían a los planes de la élite para controlar el dinero del mundo, casualmente estaban a bordo. Y ninguno sobrevivió. El hundimiento del Titanic no fue un accidente, como le contaron a la sociedad. En mi opinión, fue la limpieza necesaria para crear la Reserva Federal. Soy Santiago Gatti y esto es Nos Mienten. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos estaba creciendo a una velocidad extraordinaria. La industria se expandía, las ciudades crecían, las fortunas aumentaban, pero el sistema financiero sufría problemas constantes. Crisis bancarias, pánicos financieros, corridas de depósitos, quiebras. Cada crisis reabría la misma discusión. ¿Quién debía controlar el dinero? ¿Quién debía controlar el crédito? ¿Quién debía controlar el sistema financiero? Para algunos, la respuesta era crear una estructura central capaz de estabilizar la economía. Para otros, aquello representaba un riesgo enorme, porque significaba concentrar poder monetario en pocas manos. Ahora, para conectar esto y entender la masacre del Titanic, tenemos que viajar 2 años atrás del hecho, a noviembre de 1910. Un grupo de hombres que representaban a las dinastías financieras más poderosas de la Tierra en ese momento, los Rothschilds, los Rockefeller y los Morgan, abordaron un tren privado con las ventanillas completamente tapadas. Su destino era el exclusivo club de Jekyll Island, en la costa de Georgia. En ese lugar, bajo nombres falsos para que la prensa no los descubriera, redactaron el plan más moderno de la historia económica, la creación de la Reserva Federal, un banco central privado que tendría el monopolio absoluto de emitir los dólares de los Estados Unidos y cobrarle intereses al mismísimo gobierno por cada billete impreso. Una herramienta perfecta para controlar la moneda estadounidense y a través de ella financiar las futuras guerras globales que la agenda de la élite necesitaba. Pero había un problema gigante. Para que ese plan pasara al Congreso de los Estados Unidos, necesitaban que la opinión pública y los hombres con mayor peso económico del país dieran el visto bueno. Pero resulta que un grupo de multimillonarios incorruptibles se les plantó en seco. Ahora, antes de comentar quiénes eran estos hombres que se oponían a ese plan, primero debemos saber quién creó el Titanic. Tenemos que irnos a principios del siglo XX. J.P. Morgan impulsó la creación de la International Mercantile Marine Company, conocida como IMM. La idea era sencilla: agrupar bajo una misma estructura distintas compañías navieras, concentrar recursos, aumentar la eficiencia y expandir la influencia económica. Entre las empresas vinculadas a este conglomerado se encontraba la ya nombrada White Star Line, la compañía responsable
del Titanic. Y este dato suele llamar la atención de quienes investigan la historia, porque conecta directamente al barco más famoso del mundo con uno de los centros financieros más poderosos de su época. El Titanic no era simplemente un barco, era una demostración de poder, una demostración de riqueza, una demostración tecnológica. Cada detalle había sido diseñado para impresionar. Los salones, las escalinatas, las suites, los restaurantes, todo transmitía una misma idea. La modernidad había llegado. Ahora, sabiendo que el Titanic fue obra de uno de los hombres que quería en marcha la Reserva Federal, debemos saber quiénes eran los hombres que se oponían al plan. Eran 3 leyendas de la época que sumaban una fortuna capaz de frenar cualquier monopolio financiero. El primero era John Jacob Astor. En ese momento, el hombre más rico del mundo, un patriota que se negaba a entregarle la soberanía de su país a un grupo de banqueros europeos. El segundo era Benjamin Guggenheim, el magnate del cobre y la minería. Y el tercero era Isidor Straus, el dueño de los almacenes Macy's. Estos 3 hombres no se podían comprar. Eran demasiado ricos para ser sobornados y demasiado influyentes para ser silenciados en la prensa. ¿Qué tenían en común Astor, Guggenheim y Strauss? Todos se oponían radicalmente a la creación de la Reserva Federal, y todos justamente fueron invitados a abordar el viaje inaugural del Titanic. Esta parte de la historia no la cuentan, nos ponen una película para que digamos wow, el Titanic. Ese fue el escenario perfecto, una trampa de acero flotante en medio de ninguna parte. Y acá es donde entra el factor oculto. Quienes investigan las redes de poder detrás de las sombras saben que estas dinastías financieras operaban en perfecta sincronía con agendas geopolíticas milenarias. Por eso esto se trata de ver todas las incoherencias que hay. El capitán del Titanic, Edward Smith, no era un novato. Era el navegante más experimentado de la White Star Line, apodado el capitán de los millonarios. Sin embargo, numerosas investigaciones señalan que Smith pertenecía a la orden de los jesuitas, como un coadjutor temporal, un civil bajo juramento de obediencia absoluta a los superiores. Ahora miren lo siguiente. Días antes de zarpar, Smith recibió la visita en Inglaterra del padre Francis Brown, el jesuita más poderoso de Irlanda, quien viajó en el Titanic solo el primer tramo y, oh casualidad, descendió antes de que el barco cruzara el Atlántico. La orden estaba dada. Para resumirle a las personas que no tienen tanto conocimiento de los jesuitas, sé que suena como algo angelical, pero es uno de los grupos detrás de todos los hechos perturbadores que existieron en la historia y que siguen existiendo. Pronto vamos a hacer un video sobre eso. Mientras el Titanic avanzaba por el Atlántico, algunos de los hombres más ricos de los Estados Unidos viajaban a bordo. No eran pasajeros comunes, eran figuras capaces de influir sobre industrias enteras, capaces de movilizar enormes cantidades de capital, capaces de participar en decisiones económicas que afectaban a millones de personas. Y cuando el barco se hundió, varios de ellos desaparecieron para siempre. ¿Cómo haces desaparecer a las 3 mentes financieras más poderosas de la Tierra sin dejar rastros de una eliminación política? Creando un accidente de magnitudes cinematográficas. La historia oficial nos dice que el capitán Smith recibió más de 6 advertencias de hielo en la ruta de diferentes barcos esa noche. Cualquier navegante con 2 dedos de frente hubiera bajado la velocidad o cambiado el rumbo. Pero Smith, el capitán más experimentado, el que tenía a bordo a las personas más influyentes de ese momento, hizo todo lo contrario. Aceleró el barco a su máxima velocidad, 22 nudos, en medio de un campo oscuro de bloques de hielo y sin usar binoculares en la cabina de vigilancia porque, convenientemente, se habían perdido las llaves del armario donde guardaban el equipo de visión. Cuando el impacto ocurre, la puesta en escena de la White Star Line se ejecutaba a la perfección. No había botes salvavidas suficientes para todos. ¿Y quiénes fueron los primeros en quedar atrapados? Las áreas de primera clase.
donde se encontraban los objetivos. Jacob Astor fue aplastado por una chimenea que cayó convenientemente sobre él. Benjamin Guggenheim se vistió con sus mejores galas y se negó a subir a los botes, aceptando su destino con una dignidad sospechosa de quien sabe que ya no tiene salida. Isidor Strauss y su esposa murieron abrazados en un camarote. Hasta nos lo ponen frente a los ojos en la película. En una sola noche, la oposición de la Reserva Federal fue borrada del mapa, sepultada a 4.000 metros bajo el agua helada del Atlántico. Acá es donde comienzan las interpretaciones. La mayoría de los historiadores consideran que estas muertes fueron consecuencias de una tragedia marítima. Sin embargo, otros observan los mismos acontecimientos y plantean preguntas diferentes. ¿Por qué algunos de los hombres más ricos e influyentes del país estaban juntos en ese barco? ¿Por qué sus nombres siguen apareciendo constantemente en investigaciones alternativas? ¿Y por qué la conversación sobre ellos continúa más de 100 años después? No existe una respuesta universal, pero sí existe una realidad. Cuando una tragedia afecta a personas con enorme poder económico, inevitablemente surgen preguntas sobre las consecuencias que deja atrás. Más allá de cualquier interpretación, hay algo que pocos discuten. Estados Unidos estaba atravesando una transformación profunda. Durante décadas, el poder había estado distribuido entre grandes familias industriales, empresarios y magnates. Pero el sistema financiero comenzaba a adquirir una influencia cada vez mayor. Los bancos crecían, las instituciones monetarias aumentaban su poder, las crisis financieras impulsaban nuevas reformas y poco a poco se estaba configurando una nueva estructura económica. Algunos historiadores describen este proceso como una evolución natural. Otros creen que representó una concentración de poder sin precedentes. Lo importante es comprender que el Titanic no ocurrió en un vacío histórico. Ocurrió en medio de una lucha de ideas sobre quién debía controlar el futuro económico del país. Y mientras el mundo todavía intentaba comprender la magnitud de la tragedia, otro acontecimiento se acercaba silenciosamente. Abril de 1912 se hunde el Titanic. Los 3 hombres más ricos que se oponían al Banco Central mueren. Diciembre de 1913, apenas un año después, aprovechando las vísperas de Navidad, cuando la mayoría de congresistas ya se había ido de vacaciones, se aprueba de manera express la ley de la Reserva Federal. El camino estaba libre. El plan de Jekyll Island se había completado. A partir de ese momento, la moneda de Estados Unidos dejó de pertenecerle al pueblo y pasó a manos de un cartel de banqueros privados. Sus defensores lo consideran una herramienta de estabilidad. Sus críticos lo consideran una concentración excesiva de poder financiero. Y más de 100 años después, ambas posiciones continúan existiendo, porque el debate nunca desapareció, simplemente cambió de forma. Cuando algunos investigadores observan la secuencia de acontecimientos, encuentran una narrativa que consideran llamativa. 1910, Jekyll Island. 1912, el Titanic. 1913, la Reserva Federal. No ven 3 acontecimientos separados, ven una secuencia histórica. Naturalmente, los historiadores convencionales responden que una secuencia temporal no demuestra una relación casual, y tienen razón. Una cosa no prueba automáticamente la otra, pero quienes estudian estas cuestiones suelen responder con otra pregunta. Si queremos comprender los grandes cambios históricos, ¿no deberíamos observar cuidadosamente las conexiones entre poder económico, acontecimientos extraordinarios y transformaciones institucionales? Y es precisamente ahí donde la historia deja de tratar únicamente sobre barcos y bancos, porque a partir de este punto debemos comenzar a hablar sobre algo mucho más importante: el poder del dinero y las consecuencias que tuvo la creación de la Reserva Federal durante el siglo XX. ¿Y para qué querían este poder absoluto sobre la moneda? Miremos la línea de tiempo. Solo unos meses después de la creación de la Reserva Federal, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. Las guerras globales son el negocio más lucrativo del mundo, pero requieren miles de millones de dólares en financiamiento. Con la Reserva Federal imprimiendo dinero de la nada, la élite
pudo financiar ambos lados del conflicto, endeudar a las naciones y rediseñar el mapa geopolítico del mundo bajo su agenda de control centralizado. El sacrificio de 1.500 personas en el Titanic sería el costo de instalación de la máquina de hacer dinero de la élite. Por eso algunos investigadores prestan especial atención a la relación entre sistemas financieros, deuda pública y conflictos internacionales. No porque crean que el dinero explica por sí solo todos los acontecimientos históricos, sino porque consideran imposible comprender las guerras modernas sin comprender cómo fueron financiadas. Y esa reflexión conduce inevitablemente a una cuestión más amplia. ¿Hasta qué punto el poder financiero influye sobre el rumbo de las naciones? A medida que avanzó el siglo XX, los sistemas financieros se volvieron cada vez más complejos. Los mercados crecieron, los bancos aumentaron su tamaño, las redes económicas se expandieron a escala global. Y con ello, también aumentó la influencia de determinadas instituciones. Para algunos esto fue una consecuencia natural de la modernización económica. Para otros representó una concentración progresiva de poder. La diferencia entre ambas interpretaciones depende en gran medida de cómo cada persona observe la historia. Pero existe un hecho interesante. Cuanto más complejas se vuelven las estructuras de poder, más difícil resulta para el ciudadano común comprender cómo funcionan. Y cuando la comprensión disminuye, la dependencia aumenta. Tal vez uno de los cambios más importantes del mundo moderno no haya sido económico, tal vez haya sido psicológico. Durante generaciones, las personas entendían de forma relativamente simple cómo funcionaban sus economías locales. Comprendían el comercio, comprendían el trabajo, comprendían el intercambio. Pero el mundo moderno introdujo sistemas cada vez más abstractos, mercados globales, instrumentos financieros, políticas monetarias, mecanismos complejos que pocas personas llegan a comprender completamente. Y cuando algo se vuelve demasiado complejo para la mayoría, surge una consecuencia inevitable. La confianza reemplaza el conocimiento. La gente comienza a depender de expertos, instituciones, autoridades. Y es ahí donde aparece una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto entendemos realmente los sistemas que gobiernan nuestras vidas? Cuando observamos la historia antigua, el poder solía manifestarse de manera visible. Ejércitos, reyes, imperios, fronteras. Pero el poder moderno muchas veces opera de forma diferente, a través de instituciones, a través de normas, a través de sistemas financieros, a través de estructuras que la mayoría de las personas nunca llega a observar directamente. Por eso se dice que los imperios no desaparecieron, se adaptaron, se transformaron. Pero ese es un tema para otro video. Precisamente por eso, algunas personas consideran que el verdadero poder de nuestra época no siempre es evidente, porque ya no necesita mostrarse de la misma forma. Puede actuar mediante mecanismos que permanecen invisibles para la mayoría. Y si eso es cierto, entonces surge una pregunta todavía más importante. ¿Cómo distinguimos entre la realidad y la percepción que tenemos de ella? Quizá la cuestión no sea únicamente quién controla el dinero. Quizá también debamos preguntarnos ¿quién influye sobre nuestra forma de interpretar la Tierra? Ahí es donde esta historia comienza a conectarse con otro tema fascinante: la información, la tecnología y los hombres que intentan cambiar el mundo mediante nuevas ideas. Por ejemplo, la información que compartía Nikola Tesla. El punto es que este tipo de información, que debería ser buena para las sociedades, es un problema para estos mecanismos de control. Si querés que hablemos en un video de Tesla, te leo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá, recordá suscribirte para no perderte ninguna investigación, opinión y charlas. La historia económica está llena de ejemplos. Nuevas tecnologías que desplazaron industrias enteras, nuevos sistemas que reemplazaron a los anteriores, nuevas ideas que obligaron a estructuras poderosas a adaptarse. Cada gran transformación genera ganadores y perdedores. Por eso muchos investigadores consideran que para comprender cualquier avance importante no basta con estudiar la tecnología. También debemos estudiar los intereses que la rodean. Porque cuando una innovación tiene el potencial de alterar enormes flujos de dinero, inevitablemente genera resistencia. No siempre una resistencia organizada, no siempre una conspiración, pero sí resistencia. Y eso ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia. Yo creo que existe algo más importante que el dinero y la tecnología: la información. Porque el dinero puede financiar, la tecnología puede transformar, pero la información
puede moldear la percepción colectiva, puede influir sobre lo que millones de personas consideran verdadero, puede determinar qué historias reciben atención y cuáles desaparecen, puede influir sobre las preguntas que la sociedad se atreve a formular y sobre aquellas que evita. Por eso algunos analistas sostienen que la información se ha convertido en uno de los recursos más valiosos de nuestra época, no necesariamente porque exista un único centro de control, sino porque quien influye sobre la narrativa influye también sobre la percepción, y la percepción tiene consecuencias reales. Pensemos por un momento en la historia. La mayoría de las personas no presenció los acontecimientos que estudia, no estuvo presente durante las guerras, no observó directamente las reuniones políticas, no vio con sus propios ojos los grandes acontecimientos del pasado. Lo que conoce proviene de relatos, documentos, libros, instituciones, interpretaciones. Eso no significa que sean falsos, pero sí significa que nuestra comprensión del mundo está mediada por narrativas. Y precisamente por eso resulta tan importante desarrollar la capacidad de cuestionar, no para rechazar automáticamente toda la información, sino para examinarla, para compararla, para analizarla. Porque una sociedad que deja de formular preguntas se vuelve dependiente de las respuestas proporcionadas por otros. Quizá por eso el Titanic continúa fascinando a tantas personas, porque más allá del barco representa algo mayor, representa la búsqueda del significado, la búsqueda de conexiones, porque independientemente de cuál sea la conclusión final, existe una realidad difícil de negar. Las preguntas siguen vivas, más de 100 años después, y quizá eso sea lo más interesante de todo, no que existan respuestas definitivas, sino que continúa existiendo la necesidad de buscar. Y yo te pregunto, teniendo en cuenta todas las situaciones horribles que pasan en la Tierra, ¿cuál historia te hace más sentido con tu propia moral? Por eso quiero proponerte una reflexión. Pensá en cuántas ideas das por ciertas, en cuántas conclusiones heredaste, cuántas creencias fueron incorporadas antes de que tuvieras la oportunidad de examinarlas por vos mismo. Desde que nacemos, recibimos interpretaciones, explicaciones, narrativas, versiones de la realidad. Y poco a poco confundimos esas interpretaciones con la realidad misma. Por eso es tan importante desarrollar conciencia, porque la conciencia permite diferenciar entre lo que sabemos y lo que simplemente aceptamos. Y esa diferencia puede cambiar una vida entera. La verdad no depende de quién habla, depende de la evidencia, de la coherencia, de la honestidad intelectual con la que examinamos una cuestión. Acá aparece uno de los principios más importantes para mí: ser tu primer interrogador. Antes de rechazar una idea, interrogala. Antes de convertir una creencia en una certeza, interrogala. Pregúntate, ¿por qué creo esto? ¿De dónde proviene esta información? ¿Qué evidencia la respalda? ¿Qué evidencia la contradice? ¿Qué estoy pasando por alto? Porque el pensamiento independiente no consiste en oponerse a todo, consiste en examinar todo. Y esa diferencia es fundamental. La mentira del Titanic nos demuestra que para la élite que maneja los hilos del mundo, las vidas humanas son simples piezas de ajedrez intercambiables. Su único dios es el control y su principal altar es el sistema financiero. Sé perfectamente que muchos de los que están mirando este video van a correr a los comentarios a decir que esto es una locura, que es imposible que un grupo de banqueros o una orden religiosa organice el hundimiento de un transatlántico gigante solo para aprobar una ley económica de los Estados Unidos. Pero a esa gente le quiero hacer una sola pregunta basada en la realidad y en los registros históricos. Si las corporaciones y los bancos internacionales son incapaces de sacrificar deliberadamente miles de vidas humanas por dinero y poder, porque en la década de 1960 el gobierno de los Estados Unidos y el Estado Mayor Conjunto diseñaron la Operación Northwoods, un plan oficial desclasificado por el propio gobierno que proponía derribar aviones de pasajeros estadounidenses llenos de civiles, hundir barcos en la alta mar y organizar actos terroristas falsos en sus propias ciudades para culpar a Cuba y justificar una guerra. ¿De verdad creemos que dudarían un segundo en mandar al fondo del mar un barco comercial propiedad de JP Morgan para adueñarse del dinero de la tierra entera? La respuesta se cae por su propio peso. Nos venden accidentes, nos venden falsas banderas y nos venden una historia oficial diseñada para mantenernos ciegos ante los verdaderos dueños de la Matrix. Nos mienten sobre las tragedias del pasado para que no podamos entender los hilos del presente. Pero cuando empezás a conectar los puntos, el hilo se derrite y lo único que queda a la vista es la fría estructura de su control. Si este video te hizo pensar, si te llevó a observar la historia desde una perspectiva diferente, entonces ya cumplió su propósito. No porque te haya dado la verdad,
sino porque te invitó a buscarla. Investigá, cuestiona, observa, aprende. Y recordá siempre que la libertad más importante no es la libertad de hablar, no es la libertad de consumir información, no es la libertad de elegir entre distintas narrativas. La libertad más importante es la libertad de pensar por vos mismo. Y esa libertad comienza cuando te convertís en tu propio interrogador.